hablar un poco sobre la era de la innovación industrial, cómo las tecnologías 3D pues ya están en diferentes sectores, entre esos pues el automotor, metalmecánica y plásticos. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, pues la idea es que los que no nos conocen todavía, pues nosotros empezamos ya hace 30 años de experiencia con Eurodent. Nos enfocamos en ofrecer productos de punta específicamente para la ortodoncia, pero también nos estamos enfocando en la salud, diseño y la ingeniería digital, ¿no? La idea es lograr abarcar todas estas industrias y poder avanzar mucho más y potencializarlas. Después llega Cocrea 3D como una marca de innovación que pretende difundir esta información, estas tecnologías y distribuir estos escáneres e impresoras 3D en muchos sectores. Entonces, la idea es cómo fomentar la producción a nivel nacional, pues vaya a crecer muchísimo más, que de hecho es algo que ya está pasando. Listo, nosotros pues ofrecemos estos servicios, capacitaciones y la idea es que ustedes siempre estén acompañados de nosotros en todo momento. ¿Listo? Y a partir de eso, también nace Cocrea 3D Academy, que es precisamente esto, es una iniciativa que la idea es difundir y que las personas se sientan más seguras cuando quieran empezar a apostarle e invertir en estos equipos 3D. ¿Listo? Y en muchos sectores como joyería, ortopedia, en la salud es muy utilizado este tipo de tecnología y también en la industria pues automotriz y metalmecánica. Y obviamente, pues la industria de plásticos no se va a quedar atrás. Listo. Entonces, aquí llegamos con una estrategia que es básicamente utilizar cómo podemos llegar a transformar digitalmente toda la productividad de nuestras empresas. ¿Listo? Y esto, pues, permitir que la tecnología 3D vaya a lograr, por ejemplo, mejorar la productividad en muchos sistemas si lo llevamos y lo transportamos a la industria automotriz, por ejemplo, carrocerías, cómo podemos empezar a escanear completamente las partes plásticas, ¿sí? O las partes eléctricas de un automóvil y poder reproducirlas aquí a nivel nacional, lo cual nos puede dar muchas ventajas que nos van a recortar tiempos de desarrollo, tiempos de importación y costos, y pues al final van a poder facilitar, que es muy importante, digamos que temas de metrología y el control de calidad. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Y actualmente pues ya hay una política de reindustrialización aquí en Colombia que precisamente está apostándole a la industria automotriz y a todo el desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que beneficio, este impulso que nos está dando a estas nuevas políticas, precisamente es eso, la transferencia de la tecnología, cómo podemos potencializar esta industria y llevarlo a que exista, de hecho ya se está viendo, una atracción en la inversión extranjera. Ya ahorita tenemos en muchos aliados, por ejemplo en China, en muchos países asiáticos, en Turquía, por ejemplo, ya hay inversores que están volviendo a Colombia para potencializar este sector, gracias a estas políticas nuevas que ya se están viniendo. ¿Listo? Bueno, y eso pues digamos que converge a la fabricación de partes a nivel nacional y muchas empresas ya están notando esto como General Motors, Renault, incluso Inno. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que después de esta charla ustedes se lleven un valor agregado muy importante para sus, digamos que áreas de desempeño y vamos a hablar un poco de la manufactura digital, que es este nuevo concepto que ya está últimamente por ahí, se está escuchando, cómo se genera la ingeniería inversa a partir del escaneo 3D, ¿listo? Y cómo podemos llegar a hacer completamente una inspección de calidad para mejorar los procesos, ¿listo? Entonces ya aquí empezamos a hablar de escáneres de metrología, cómo podemos imprimir piezas o autopartes, ¿listo? Y en general, pues las aplicaciones industriales de esta nueva tecnología. ¿Listo? Entonces, bueno, un poquito de contexto. Entonces, ¿qué es la manufactura digital? Bueno, entonces básicamente es una estrategia, ¿listo? ¿Cómo podemos nosotros
conectar las herramientas digitales que ya existen como softwares o incluso las herramientas físicas como escáneres o impresoras para producir productos y que sea una forma mucho más eficiente y precisa. Y obviamente reduciendo costos, mejorando la calidad y el tiempo. Listo, que eso es muy importante, como en tan solo 15 minutos podemos realizar un proceso de escaneo completo de una pieza. ¿Listo? Entonces la idea aquí es fomentar como la planeación, tener una estrategia, poderla crear, ¿listo? Y finalmente optimizarla con estos procesos digitales y algo muy importante, la manufactura, ¿listo? Realizar estos productos. Y por eso nosotros creamos una metodología al que le llamamos un ecosistema 3D. Básicamente la idea es seguir una línea de pasos que viene desde el escaneo 3D, ¿listo? Entonces la idea es poder materializar un objeto al final. Entonces para eso nosotros escaneamos un objeto que queramos replicar o queramos rediseñar, lo pasamos a un sistema de edición y diseño como un software CAD o un diseño asistido por computadora y finalmente la manufactura. ¿Listo? Entonces, esa es como la línea que quiero que ustedes también sigan con nosotros. Listo. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos para aquellos que de pronto no sepan todavía qué es esto de la tecnología 3D, qué es un escáner. Bueno, entonces, básicamente, esto es un proceso, ¿listo? Y son unas herramientas que permiten recrear los objetos con un nivel de detalle que realmente antes nunca se había visto. ¿Listo? La idea es pasar de lo análogo, es decir, de lo tangible, a lo digital. ¿Listo? Ya poder recrear todo un sistema en nuestros computadores. Y con esto llega un nuevo término, un nuevo concepto que es la manufactura aditiva. Anteriormente, las otras manufacturas, las convencionales, como por ejemplo mecanizados o sustracción o incluso inyección de plásticos, digamos que son manufacturas que tienen, digamos que la necesidad de, por ejemplo, moldes, esto, o materiales grandes que finalmente se puede llegar a desperdiciar este material. Entonces llega la manufactura aditiva a revolucionar este concepto y pensaron, bueno, ¿por qué no podemos construir un objeto pero a través de capas? ¿Cómo podemos capa por capa ir construyendo un objeto, ¿listo? Y poder también tener una lista muy grande de materiales, lo cual nos puede dar variedad y diversificar nuestros productos. Y lo importante aquí también es que es de fácil uso. Muchas personas pueden aprender, la curva de aprendizaje de, por ejemplo, la manufactura aditiva es muy rápida y no se necesita personas tan especializadas como en la manufactura convencional, ¿listo? Lo cual crea bastante oportunidades nuevas de negocio. Entonces aquí vamos con las diferencias, ¿no? La manufactura convencional versus la aditiva. Entonces generalmente aquí tenemos en la manufactura convencional un molde, los moldes de aluminio o el fresado, donde digamos que generar moldes es costoso y en caso de que no lleguen a quedar exactamente, pues digamos que replicarlos puede llegar a generar un poco de pérdida tanto de material como de tiempo y de dinero. ¿Listo? Entonces por eso es que aquí en la parte derecha ya llega este término de la impresión 3D en donde nosotros podemos simplemente sacar objetos, como podemos ver aquí, replicarlos por ejemplo aquí tenemos 4 modelos, también pueden ser moldes incluso, pero de una vez, ¿listo? Pueden salir al mismo tiempo y en tiempos récord. Entonces, si antes, por ejemplo, duraba un mes en hacer un molde y todo el proceso de manufactura o semanas, ya con esto, en cuestión de un día, 2 días, ya podemos tener todo el producto. Y entonces pasemos un poco más a qué herramientas nos van a permitir hacer realidad esto. Entonces partimos por qué es un escáner 3D. Entonces, para los que no sepan todavía o los que no han utilizado un escáner antes, básicamente es un dispositivo que logra captar esta información geométrica, ¿listo? Y luego crea como una nube de puntos y la extrapola. Y eso es lo que permite sacar la información al computador. Entonces, básicamente es un objeto, es un equipo que logra captar el objeto y lo vuelve en 3D en el computador. ¿Listo? Y existen muchos tipos de escáneres. Entonces, actualmente tenemos 2 tipos de escáneres, están los de mano y los de mesa. Entonces, aquí vamos a ver algunos, para que ustedes vean algunos modelos que existen, ¿listo? Y les voy a poner un video en donde van a ver el FreeScan Combo, que es este de aquí de la
derecha, el que estoy señalando, que es el último escáner que han sacado de metrología. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver este videito de cómo pueden escanear. Lo interesante de este escáner es que maneja tecnología láser, lo cual ha logrado revolucionar precisamente estos conceptos de escaneo, porque la tecnología láser ya permite, como esto es con luz, permite captar mucho mejor y muchos más objetos. Listo, por ejemplo, objetos oscuros o metálicos, esto pues es bastante útil. Aquí podemos ver cómo están digitalizando completamente un carro, un Porsche. ¿Listo? Digamos que esto va a permitir tiempos de diseño. Y esto, por ejemplo, si alguien busca diseñar, por ejemplo, lo que le está haciendo, diseñar a mano o diseñar en el computador, en algún software, pues se va a demorar un poco más, mientras que estas tecnologías apuntan a eso, a extraerlo y a tenerlo en cuestión de minutos. Y por otro lado están los escáneres de mesa. ¿Listo? Los escáneres de mesa también tienen una particular característica y es que van a permitir lo que están viendo en el video, poder girar, ¿listo? Una mesa giratoria en todos sus ángulos posibles, lo cual va a permitir que, digamos, no estemos nosotros en el momento del escaneo como tal. Podemos dejar escaneando el equipo mientras también le dedicamos a otro tipo de actividades. Entonces es muy interesante ver cómo podemos también mezclar los dos tipos de escáneres y generar detalles y soluciones súper interesantes. Listo, por ejemplo, acá era el ejemplo de, la verdad esto sirve para cualquier área, pero este es un ejemplo de, por ejemplo, una cabeza. ¿Listo? Y aquí les tengo algunos ejemplos de este tipo de escáneres. Por ejemplo, los escáneres de mano, que son de hecho los más utilizados en la parte metrológica y para escanear en los sectores, por ejemplo, automotor y metalmecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, grandes piezas mecánicas que incluso vean a la persona es mucho más pequeña que el objeto en sí. Esto sirve para muchas industrias, por ejemplo, aeroespacial, naval, listo, de transporte. Y acá él puede escanear completamente todo el objeto con un escáner portátil. Entonces esa es la ventaja de la ergonomía que nos ofrecen este tipo de productos. Y aquí están escaneando el Porsche anteriormente, ya por ejemplo para el bumper. Entonces necesitamos escanear el bumper y después replicarlo. ¿Listo? Y aquí abajo podemos ver los resultados de este tipo, o sea, cómo nos permite solucionar este tipo de, digamos que nosotros buscamos, pues nuestro objetivo básicamente es coger este objeto y replicarlo. Y acá podemos ver cómo es toda una interfaz de un escáner. Aquí tenemos el FreeScan Combo escaneando precisamente un motor de moto. ¿Listo? Es una moto y se escaneó su motor para un rediseño quizás. Entonces aquí podemos ver cómo queda. Y aquí ya, por ejemplo, un escaneo de un Jeep. ¿Listo? De la parte frontal de un Jeep. Listo. Entonces, para las impresoras 3D, digamos que esta parte también es fundamental porque una vez ya tenemos el escaneo, nosotros decimos, bueno, ya tenemos el escaneo, ya podemos diseñar, pero yo quiero, por ejemplo, hacerlo real, ¿cierto? Entonces, para esto tenemos estas máquinas de fabricación aditiva que, como yo les decía anteriormente, toma este modelo escaneado y capa por capa lo va materializando. Y hay muchos tipos de impresora. Entonces, una de las ventajas de la impresión 3D es que tiene un montón de técnicas y dentro de estas está, por ejemplo, la impresión con resina. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí hay un ejemplo de una impresora, es la Foto 13.3 de Flashforce, y digamos que hay muchos tamaños de impresoras, entonces eso ya depende de cuál es el, digamos, el objetivo que ustedes tienen. Ahora, yo quiero una impresora para imprimir partes pequeñas de autoparte, ¿no? Por ejemplo, manijas o, digamos, partes internas del carro que están en plástico. Bueno, pues perfectamente en una impresora pequeña lo pueden hacer. Pero ahora yo quiero imprimir cosas un poco más grandes, entonces necesitan un volumen de construcción mucho más grande. Y la ventaja de la resina, pues es que es mucho más precisa y tiene acabados más detallados. ¿Listo? Y esto se hace a través de luz
ultravioleta. Pero también hay otro tipo de impresoras, las cuales apuestan al filamento y mediante la temperatura, y pues digamos que esto es muy interesante porque permite que se expanda mucho más los materiales de construcción, porque aquí ya podemos empezar a hablar de fibra de carbono, por ejemplo, listo, piezas impresas en nylon. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, una solución en donde necesiten sí o sí resistencia, pueden o el nylon o fibra de carbono, o si necesitan, por ejemplo, resistencia a altas temperaturas, pues plásticos con estas propiedades todavía se pueden imprimir aquí. ¿Listo? Entonces la idea es eso, como reforzar estos materiales. Bueno. Ahora, entonces, ¿qué es el CAD? ¿Listo? Entonces ya pasamos por el escaneo, ya pasamos por la impresión, pero entonces, ¿cuál es este paso dentro de el escaneo y la impresión que es necesario para poder materializarlo correctamente? Y aquí entran los diseños asistidos por computadora. Existen actualmente un montón de softwares, está Solid Edge, por ejemplo. Aquí podemos ver cómo es el proceso, ¿listo? De toda una ingeniería inversa a través de un escaneo, ¿listo? Entonces la idea es que nos permita este software analizar los modelos tanto en 2D como en 3D para nosotros mismos garantizar que la fabricación del objeto sea exitosa. ¿Listo? Y entonces, pues actualmente hay muchos softwares CAD y que ya se están utilizando en muchas áreas, está en la industria, digamos, de la salud, en la medicina ya se está utilizando mucho esto, pero específicamente hay unos que son los top para la industria automotriz, que están el Solid Edge y los Geomagic Softwares. Estos son estos de acá. Entonces, para hablar un poco del Solid Edge, digamos que permite crear desde cero, por ejemplo, si ustedes quieren modelos en 2D y de 3D. Y lo interesante es que estos vienen con una integración para realizar ingeniería inversa a partir de un escaneo 3D, lo cual vuelve dos, digamos, softwares muy compatibles y que se pueden integrar fácilmente. Y por otro lado también está el Geomagic, por ejemplo, el Essentials o el Control X, o el Design X. Son tres diferentes tipos de softwares, cada uno tiene sus características propias, pero básicamente esta familia lo que nos está ofreciendo a nosotros es poder entenderse a la perfección con los escaneos 3D, y esto es muy importante porque nos pueden dar este tipo de inspección de calidad que nosotros deseamos. Para que los productos sean, muchos de ellos, de esos productos tienen que ser muy precisos porque tienen, digamos, propiedades de encaje, ¿cierto? Entonces, esto es bastante útil para analizar. Y hablemos más de las aplicaciones. Entonces ya estos escáneres y estas impresoras ya se están utilizando muchísimo. Como les he dicho, la idea es poder nosotros reducir costos y tiempo, ¿listo? Poder medir, aprovechar estas tecnologías de metrología para poder hacer medición de moldes o de piezas ya fabricadas, o un diseño rápido de prototipos. Yo creo que aquí la palabra clave es un diseño rápido que nos va a beneficiar tanto en costos y en tiempo, ¿listo? Muchas veces también pasa que hay carros antiguos que ya, digamos, ya al importar estas piezas ya no se fabrican y toca importarlas. Entonces es muy complejo y mucho, digamos que requiere mucho tiempo y dinero para traerlas cuando nosotros mismos podemos ya empezar a diseñarlas. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, restauración de carros clásicos, ¿listo? O hacer réplicas de piezas que ya actualmente son muy complejas de conseguir. ¿Listo? Y también se pueden hacer, digamos, catálogos virtuales. Nosotros, por ejemplo, queremos mostrar, por ejemplo, un render. Por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es escanear un automóvil completamente nuevo, ¿listo? Y poder decir, listo, el cliente quiere que se le ajuste esta puerta como él quiera. Entonces vamos a escanear esa puerta y le vamos a mostrar, por ejemplo, cómo va a quedar finalmente el diseño, y que él diga, listo, vamos a hacerlo, vamos a escanear, vamos a diseñar y finalmente imprimir y modificar su, digamos, su carro, si quieren hacer una restauración o una modificación. Y con esto llega el término de la ingeniería inversa, que ya lo he mencionado anteriormente, pero quizás todavía no han logrado como entender este tipo de concepto. Entonces les voy a dejar este video, un pedacito del video, en donde este, por ejemplo, es un escáner de mesa, pero es multifuncional también. Entonces, estos son escáneres que permiten tanto ser ergonómicos, ser portátiles,
pero nos brindan esta opción doble de poderse unir con un trípode y también escanear de esta manera. ¿Listo? Entonces, la ingeniería inversa aquí va en que nosotros podemos tomar este escaneo, abrir, por ejemplo, Solid Edge y empezar a construir la pieza, no desde cero, sino ya desde un modelo. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo el videito para que lo revisen. Por ejemplo, aquí lo que están haciendo es, ellos lo que logran es detectar una circunferencia y ahí lo que permiten es sacar ángulos, sacar distancias, diámetros y crear patrones para finalmente replicar completamente la pieza. ¿Listo? Lo voy a adelantar un poquito. Digamos que es indispensable utilizar estas tecnologías para el diseño de estas piezas que antes se hacían con planos o se diseñaban manualmente, ¿listo? Y eso pues básicamente lo lleva a un ensayo-error, porque muchas veces se diseña, se manda a construir y si no llega a quedar, pues digamos que toca volver a hacer el proceso, ¿listo? Entonces lo voy a pausar y aquí es donde entra este diagrama de flujo construido precisamente para entender la ingeniería inversa. Existe ya un producto creado anteriormente y nosotros vamos a escanearlo. ¿Listo? Se hace este escaneo 3D y aquí empezamos a tomar decisiones. Uno de esos es hacer el modelo CAD, es decir, lo que vieron en el video, el escaneo y extraponer las características, fabricar el prototipo y realizar las pruebas funcionales. ¿Listo? Entonces aquí se pueden hacer un prototipo más económico que hacer moldes, si nos imprimen 3D mucho más económico, se realizan las pruebas y si no es lo que nosotros queremos, volvemos al paso de terminar de diseñarlo hasta que ya logremos el producto en las mejores condiciones. Cuando esto ya se logre, algo muy importante es la producción en masa. Entonces ya se puede poner con una granja de impresoras, se pueden empezar a imprimir a escala, listo, en masa, y lo que nos va a llevar a la comercialización y venta. Y entonces aquí entra la industria automotriz. Aquí logran escanear, por ejemplo, tubos de escape y hacerle este tipo de ingeniería inversa. Logran, si se pueden dar cuenta, aquí hay medidas de, digamos que se pueden ver las angulaciones, ¿listo? Las dimensiones de cuánto es un punto a otro punto en longitud, incluso los diámetros de los tubos de escape. Escaneo de rines, por ejemplo, la idea es optimizar procesos y, como yo les decía, muchas veces los objetos en el sector automotor son negros o son metálicos. Entonces, por eso es que hay que apostarle a estos escáneres con de metrología con tecnología láser que permiten captar este tipo de objetos. Si se dan cuenta, aquí en el escaneo de rines hay punticos blancos. Esto nosotros lo conocemos como marcadores que van a permitir orientar el escáner de una mejor manera y lograr un resultado exacto, como lo pueden ver aquí ya al final del proceso. ¿Listo? Y por otro lado, también hay otro tipo de aplicaciones también para esta industria que es, bueno, yo quiero lograr crear un sistema que me permita sacar planos a través de un objeto 3D. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es cómo escanean esta silla. Miren que también le ponen marcadores con un escaneo rápido. Y finalmente, generar cortes, hacer una confección manual de patrones. ¿Listo? Si se pueden dar cuenta aquí abajito en la izquierda, se ve cómo se escanea y se sacan este tipo de planos de la silla. Entonces, una vez se escanea, se pueden sacar estas características y se hace un despliegue, ¿listo? Un despliegue de patrones, como lo llamamos nosotros. Y esto sirve con uno de los softwares que les comentamos anteriormente, Geomagic Essentials. Entonces podemos crear estos patrones y finalmente hacer archivos de corte. Y estos archivos de corte ya, si lo pasamos a, también podemos utilizar manufactura convencional, cortar, ¿listo? En algún tipo de tapicería y después ya en una silla ya la podemos colocar y terminar su proceso. ¿Listo? Y
También aplicando este tipo de, digamos que de metodología, podemos crear un sistema, pero para películas protectoras, por ejemplo, para motos. ¿Listo? Entonces, una película de pintura que pueda proteger la moto. Entonces, aquí lo que se utilizó fue un escáner 3D, este es el HX, ¿listo? Se convierte a 3D y luego se pasa de 3D a 2D. ¿Listo? Eso es lo que se hace. De 3D a 2D y se corta en planos. Y aquí podemos ver cómo una vez ya queda cortado este plano, se logra poner en la moto. ¿Listo? Entonces es bastante interesante estas aplicaciones. Bueno, entonces, otra de las, digamos que ventajas es cuando nosotros hablamos de medición. ¿Listo? Nosotros tenemos un molde y queremos realmente comprobar que este molde va a ser óptimo para la fabricación de lo que necesitemos. Anteriormente se utilizaban las herramientas manuales, por ejemplo, un pie de rey, digamos que metros o incluso máquinas que hacían esto por nosotros, pero son muy costosas y es muchísimo más tiempo. Gracias a que ahorita podemos nosotros escanear moldes, podemos llegar a hacer superficies complejas y podemos hacer una inspección o medición con mapas de calor. Aquí podemos ver en la imagen de abajo cómo el mapa de calor logra estandarizar y saber qué partes tienen una desviación óptima para nosotros saber cuál es la exactitud mucho más, digamos que a la que queremos llegar. ¿Listo? Y con esto voy a estos informes de tolerancia de medidas. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un molde muy complejo de nosotros manualmente ponernos a medirlo, como este que tiene una geometría completamente, digamos que, pues extensa, listo, compleja, esto nos va a permitir precisamente esto. Miren, aquí podemos ver cómo nos está sacando algunos diámetros, algunas curvas, en donde nosotros podemos ver bien si realmente es la precisión que nosotros queremos llegar. Y lo bueno es que este informe nos da completamente en uno de los softwares un PDF donde nos dice punto por punto del escaneo. Ahora, para piezas de metalmecánica, como yo les decía, muchas veces se necesita poder escanear objetos metálicos que otros escáneres quizás no lo puedan hacer por su, digamos que, tema de luz. Pero aquí con la tecnología láser sí podemos llegar a escanear estas piezas y generar una mejor precisión. Listo, aquí de hecho estas son piezas de clientes que ya han tenido la oportunidad de aplicar estas tecnologías y llegamos a geometrías complejas y también a cavidades profundas. ¿Listo? Por ejemplo, alguno de los retos que existían anteriormente era cómo nosotros podemos replicar cavidades, ¿listo? Orificios, que es muy complejo llegar. Pero como esta tecnología utiliza luz, pues la luz logra llegar hasta esas zonas y poder escanear. ¿Listo? Pues ya con esto ustedes pueden imaginarse, podemos escanear completamente un molde, por ejemplo, de botellas, podemos hacer un corte transversal del escaneo y poder predecir el volumen de estas botellas para hacer una mejor calidad. ¿Listo? Y como yo les contaba, pues la fabricación de moldes. Entonces aquí la idea es poder con la impresión 3D también nosotros realizar este tipo de moldes. Por ejemplo, como esto maneja plástico, las impresoras 3D por lo menos manejan plástico, podemos crear, por ejemplo, si estuviéramos en el sector de, por ejemplo, calzado, que necesitan plásticos, por ejemplo, podemos crear moldes para después hacer una microfundición. Esto también aplica, por ejemplo, para automotriz o metalmecánica, y después hacer una microfundición con estos moldes para garantizar cosas que los mecanizados CNC por lo generalmente no llegan, pues por su tecnología, ¿cierto? Mientras que esta sí va a llegar a esos detalles que nosotros queremos. Y es por eso que ya se ha utilizado también esta tecnología en la industria aeronáutica. Entonces ya se han hecho la inspección 3D de las aspas de los aviones para permitir lograr estas tolerancias y esta precisión. Y entonces aquí entra el software que yo les comentaba, Geomagic Control X, que nos va a permitir
sacar el informe de medidas en un PDF y vamos a poder tener un mapa de calor con sus diámetros, sus longitudes. Podremos hacer incluso cortes transversales. Listo, podemos incluso pasar de 3D a planos 2D para nosotros en el plano también poder comunicarnos con nuestro equipo de ingenieros para que haya una mejor comunicación. Entonces, estas son todas las ventajas que nos puede permitir este tipo de tecnologías. El control de calidad. ¿Listo? Piezas metálicas, reflectantes, digamos que estos softwares por lo generalmente son muy intuitivos y siempre te dan paso a paso todo lo que se necesita para escanear correctamente. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un chasis, listo, de un automóvil, creo que este era un automóvil deportivo y lograron escanearlo perfectamente. Y no solamente para piezas pequeñas, por ejemplo, para piezas grandes, ya se cuenta con la posibilidad, miren el detalle, por ejemplo, de esta turbina de avión, el detalle de todo su sistema de tubería, ¿sí? Su sistema eléctrico, su sistema, digamos que de conexiones para que funcione. Entonces, esto ya se puede realizar, se puede escanear estos objetos y modificarlos o predecir. Esto se puede predecir o hacer control, por ejemplo, hacer un tipo de mantenimiento a futuro, un mantenimiento preventivo o un correctivo. ¿Listo? Aquí es lo que yo les comentaba, es un ejemplo de cómo se vería un informe de medidas. Entonces nosotros podemos tener completamente una pieza en donde nos la va a mostrar en diferentes partes y nosotros vamos a poder establecer toda la información que nosotros queremos extrapolar. Esto como diámetros, por ejemplo. ¿Listo? Longitudes. ¿Listo? Incluso planos y ángulos. Lo voy a adelantar un poquito. Aquí, ángulos. Si nosotros queremos, por ejemplo, establecer cuánto es el ángulo, si nosotros queremos saber si esta pieza está completamente perpendicular a la otra pieza, es bastante importante este tipo de medidas. ¿Listo? Bueno, entonces esto es como un vistazo de cómo se podría ver este tipo de informes. Listo, va a pasar. Y por este otro lado está un corte transversal. Entonces nosotros ya tenemos del escaneo 3D esta pieza y nosotros queremos decir, bueno, nosotros queremos separar estas dos piezas o queremos verla por dentro porque nos interesa precisamente eso, queremos ver cómo funciona por dentro este objeto o cómo se va a comportar en el futuro. Si digamos es un sistema de engranaje, pues nosotros con esto podemos dividir estas piezas. Listo. Hablemos un poco de este escáner digamos, en específico, que es el que les comento que es un escáner de metrología que ya empieza a integrar una tecnología híbrida, porque tiene tanto tecnología láser como tecnología infrarroja. ¿Listo? Estos dos tipos de luces es innovador y va a permitir llegar a mayor textura, mayor zonas oscuras y también a objetos metálicos. ¿Listo? Entonces, tiene diferentes modos de escaneo, entonces pueden, digamos que permitir escanear objetos grandes, objetos muy pequeños, ¿listo? O incluso poder lograr, digamos que darle una mayor facilidad al usuario porque es muy liviano, o sea, pesa solo 620 gramos, es menos de 1 kilo y es bastante ergonómico. ¿Listo? Entonces este es el FreeScanCom. Y vamos a ver también más ejemplos y casos de éxito de estos escáneres. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer como un ejercicio para que todos lo hagamos, que es un problema y una solución. ¿Listo? Aquí ellos querían lograr personalizar un Audi A6 y querían convertirlo en un vehículo de emergencia. Entonces, ¿se acuerdan del ecosistema 3D que yo les había hablado? Escaneo, software, edición en un software asistido por computadora y después la impresión 3D. Bueno, pues aquí vamos a hacer todo ese recorrido. El primer paso era escanear todo el baúl del Audi A6. Este en específico lo hicieron con el escáner Ainscan HX. ¿Listo? En modo láser. Si se dan cuenta, le pusieron marcadores
al baúl para orientar mucho mejor el escaneo, ¿listo? En el segundo paso fue obtener estos datos del baúl y realmente fue en unos minutos que lograron escanear. ¿Listo? Listo. El paso 3 fue crear esta nube de puntos y después la procesaron en uno de los softwares que yo les comenté anteriormente. En este caso lo hicieron con Geomagic Essentials y después lo exportaron como un archivo STEP. Y esto lo hicieron para poderse funcionar bien con el software de diseño asistido por computadora. Esto lo unieron y luego el diseñador o la diseñadora logró construir a medida lo que buscaba. Logró editar y personalizar. Como aquí también uno de los conceptos del escaneo 3D es poder lograr no solamente personalizar, sino que sea a la medida. Entonces aquí ya van en objetos a la medida. Y esto fue lo que hicieron. Para el paso 5, ya lo que hicieron fue construirlo. Ya tenían el diseño en 3D y simplemente fue encajarlo. Algunas piezas las imprimieron, otras también manejaron tecnología convencional y ya cuando lograron ensamblar todo esto, lo pusieron y lo instalaron en el Audi A6. ¿Listo? Entonces ese fue uno de los casos de éxito que hicieron. Otro ejemplo fue con cómo personalizaron completamente la carrocería de este BMW M3. Entonces aquí utilizaron este escáner de aquí, que es un escáner multifuncional que yo les comentaba que es tanto portátil como con un trípode, volverse un escáner de mesa. Entonces aquí lo que hicieron en China fue escanearon toda la parte de la carrocería y después en un diseño personalizado agregaron algún tipo de diseño que el cliente final quería y simplemente lo instalaron. ¿Listo? Y también para, por ejemplo, automóviles antiguos de piezas que ya no se pueden conseguir tan fácilmente, para un Lincoln Continental lo que hicieron fue escanearon y lograron ajustar este sistema justo diseñado y decorarlo al estilo de los años 60, que fue lo que ellos hicieron. Eso fue en Estados Unidos. Bueno, aquí les voy a dejar algunas de las empresas aquí en Colombia que ya están implementando esta tecnología con un testimonio de Daniel de Mulder, ingeniero mecánico de los Andes, y pues nos va a contar cómo ha sido su experiencia. En APSA hemos estado usando el escáner FreeScan V7. Ya llevamos un poco más de 6 meses desde que lo recibimos. Hemos estado pues trabajando principalmente para el control de calidad de las piezas, pero también es una herramienta que nos sirve para hacer revisiones sobre los moldes y pues lógicamente hacer ingeniería inversa de algunos productos, lo que pues acelera mucho el proceso de desarrollo de piezas. Es una herramienta que nos permite analizar otro tipo de defectos y de condiciones en la inyección. Pueden ser ondulaciones o deformaciones a la hora de contraer la pieza. Otro de los usos pues muy importantes que tenemos ahorita es el tema de investigación. Pues este es una aplicación digamos nueva en la industria del plástico. Si bien se usa mucho para hacer control de calidad en piezas mecanizadas y de metal, en los plásticos pues es un tema que está en desarrollo. Actualmente estamos trabajando con General Motors para poder estandarizar y crear las normas técnicas que aplican al uso de este tipo de tecnologías en la industria automotriz. Listo, entonces, bueno, APSA Group ya ya implementó esta tecnología y como podemos ver, ya digamos que la producción nacional ya se está fomentando esto con estas políticas y está logrando precisamente eso, aliarse con empresas como General Motors y hacer este tipo de soluciones. Bueno, aquí les voy a mostrar un video antes de empezarlo, como para que nos proyectemos un poco en el futuro y que nosotros logremos pensar cómo van a ser las fábricas en el futuro. ¿Listo? Esto ya es un poco más avanzado, que ya lo están implementando NVIDIA con un proyecto que se llama Omniverse, que de hecho lo están haciendo en conjunto con BMW para digitalizar completamente toda la industria.
Y bueno, les voy a poner el videito para que lo vean. Hey Milan, Aquí está el CEO de NVIDIA. Jensen, welcome to our virtual planning session. it's great to be here. What are we looking at? This is our global planning team who are working on a robot cell in Debrecen's digital twin. Listo, entonces ahí lo que dijo fue que hay un concepto nuevo que se los quiero explicar que se llama gemelos digitales. Estos gemelos digitales son muy importantes porque van a poder crear una réplica exacta de una fábrica o de algún equipo que ellos utilicen, por ejemplo, un brazo mecánico. Y la idea es poder ponerlos en un entorno digital, que ya es lo que vamos a ver a continuación. Matthias, tell us what's happening. So we've just learned the production concept requires some changes. We are now reconfiguring the layout to add a new robot into the cell. Okay, but if we add a new robot on the logistics side, we need to move our storage container. Entonces ahí lo que ellos hicieron fue quitaron una máquina anterior y la reemplazaron por una nueva, haciendo el escaneo de todo su equipo. Entonces es bastante interesante porque con esto logran después animarlo Milan, this is just y incredible. predecir cómo va a ser el Virtual factory rendimiento a futuro integration is de essential la for empresa. Y every miren que ellos tienen industry. completamente toda la I'm so fábrica proud to see what our escaneada teams y did. renderizada. Congratulations. We are working globally to optimize locally. After planning, operations is king. And we've already started. To celebrate the launch of our virtual plant, I'd like to invite you to open the first digital factory with me. I'd be honored. Let's do it. Entonces ya se abrió la primera fábrica digital de cómo se puede construir hasta los, digamos que ingenieros y técnicos de la empresa están escaneados y lograron replicar toda su corporación. Entonces como para que le demos una vista al futuro de lo que ya está en camino. Hey Milan, good to see you. Bueno. Y bueno, digamos que hasta ahí fue la parte, digamos, del contenido de la charla de hoy. También aprovecho para comentarles que tenemos cursos, ¿sí? De la línea de Co-Crea 3D Academy. La idea es esto, poder enseñar y poder difundir más este tipo de conocimiento. Y es esto, muchas veces las personas escanean y ellos no saben qué hacer con ese archivo, entonces para eso existen diferentes cursos como Mesh Mixer, que precisamente es cómo esculpir lo que ya escaneamos, o también no saben cómo imprimir, entonces también podemos aprender con el curso de impresión 3D. ¿Listo? Y algo que está relacionado, de hecho, con lo que les acabo de mencionar de la empresa que ya está escaneando toda la fábrica, es Blender. Este es otro curso que ya se está haciendo, que es cómo podemos, desde un escaneo, poder traer a Blender, que es otro software de diseño, y podemos, digamos que renderizar, editar, esculpir y crear también entornos de animación. Entonces este también es un curso súper interesante. Más adelante van a haber muchos otros cursos, como por ejemplo el Solid Edge, podemos hablar de Fusion 360, otros tipos de softwares de diseño más orientados a la ingeniería inversa, que pues espero que los podamos dar con ustedes y que los conozcan. ¿Listo? Den un segundito, ya les voy a compartir otra cosa. Bueno, en esta etapa estamos ya en las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta. Ya les vuelvo a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, pues no deben preguntar. Entonces aquí también les vamos a dejar una encuesta, ¿listo? Espero que la contesten, pues por realizarla pues van a recibir un bono que les va a permitir pues digamos que comprar escáneres, meterse en este mundo y pues esa es la idea, ¿listo? Voy a revisar si alguien tiene preguntas por aquí en el chat.
cualquiera puede levantar la mano y pues estoy aquí por si necesitan cualquier cosa. Bueno, Sebastián, gracias por tu presentación. Bueno, muchas personas nos preguntan, ¿necesariamente tenemos que utilizar el escáner de metrología para hacer levantamiento de planos, tomar medidas de piezas? Digamos que hay varios tipos de empresas que tienen un capital alto para, digamos, invertir en este tipo de equipos, pero hay también otras empresas locales que quieren invertir en tecnología, pero no necesariamente en un escáner como el de metrología, el último que salió. Entonces, ¿cuál es tu recomendación si una persona, por ejemplo, del sector metalmecánica quiere escanear piezas de metal de menos de un metro, es decir, de 10 centímetros a alrededor 70 centímetros? ¿Qué puede hacer para hacer un escaneo confiable y poder después hacer modificaciones, reparaciones en un software CAD? ¿Cuál es tu recomendación en ese caso? Ok, perfecto. Bueno, entonces en ese caso podríamos, si son objetos pequeños, por ejemplo, que estén disponibles para un escáner de mesa, por ejemplo, podríamos irnos a otro tipo de referencias como se los voy a mostrar, voy a volverme un momentico, ya les vuelvo a dejar el QR. Pero, por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de escáneres de mesa. Sí, por ejemplo, puede ser el escáner SP o el Transcan C. Cada uno tiene sus, digamos, que características diferentes. Algunos son mucho más precisos que otros, sí, tienen una resolución mejor, pero digamos que si no, digamos, pueden llegar a un escáner de metrología que ya son un poco más costosos, pero pueden empezar con una de estas opciones que no son tan costosas y lo que puede hacer una técnica para, por ejemplo, objetos metálicos u oscuros es un opacador. Entonces se puede opacar la pieza, listo, con un griffin o con un tipo de laca lavable, se puede opacar y se escanea. Y ya después de esto se puede pasar a uno de los softwares de diseño y hacer la ingeniería inversa. ¿Listo? Entonces esa sería como la forma de realizarlo. ¿Listo? O también, pues digamos, si ya tienen un presupuesto medio, ¿listo? Se podrían ir por este tipo de escáneres, como el que ven aquí, como en grisecito, que es el multifuncional. Este también tiene una precisión muy buena y permite escanear tanto con la mano, que sea un escáner de mano, o también con un, digamos, un trípode y una mesa giratoria que permita escanear mucho mejor. ¿Listo? Entonces, pues, esos es como los presupuestos para diferentes empresas. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Sebastián, por tu respuesta. No sé si hay más preguntas en el público. Realmente es el espacio para hacer preguntas, que nos cuenten cuál es su proceso en este momento de transformación industrial. Digamos, gran parte de los retos ahora es en la industria, es cómo optimizar procesos en vez de terciarizar, digamos, el uso de tecnologías. Es como empezamos a transferir todo este conocimiento a la industria nacional para seguir avanzando y ser más competitivos. En este punto, quiero pues recordarles que nosotros tenemos todo un ecosistema de cursos donde además de todo este universo de escáneres, tenemos cursos de Mesh Mixer, cursos de fabricación aditiva, cursos de Blender, que son herramientas justamente para hacer esa transferencia y esa transformación digital desde toda la experiencia de manejo de softwares, manejo de impresoras 3D, para complementar muy bien este universo de las tecnologías 3D. No sé si hay alguien más que tenga preguntas o si no, pues les recuerdo que yo vi que Miguel levantó la mano. Si quieres, coméntanos qué pregunta tienes. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Mira, pues está interesante. Creo que ya había visto alguna vez una demostración de esa tecnología. No sé si se ha mejorado en el punto, nosotros diseñamos las piezas, nosotros fabricamos un robot, no sé si nos conocen de pronto, nosotros somos KiwiBot. Fabricamos unas piezas, diseñamos las piezas, las mandamos a producir por impresión 3D, por
mecanizados CNC normalmente en China, pero pues nosotros manejamos un volumen importante de piezas. ¿Cuál es el problema? Obviamente pues la revisión de 1000, 2000 piezas es bastante compleja. Lo que nosotros hacemos ahorita es sacar lotes de revisión y pues trabajar un porcentaje de confiabilidad para eso. ¿Existe alguna manera de, con este escáner, poder hacer una especie como de banda transportadora en la cual se escaneen las piezas, él reconozca las piezas y de pronto me dé como una revisión total de las mediciones de todas las piezas? O sea, teniendo yo pues el modelo 3D y de alguna manera poder, digamos, hacer que las piezas pasen, las 1000 o 2000 piezas pasen por una banda y que se escaneen las 2000 piezas y él me genere un informe sin que yo tenga que estar manualmente escaneándolo y pues como montándolo comparativamente en el software, porque pues se vuelve imposible de hacer. No sé si eso se puede hacer de alguna manera. Ok, entiendo. Bueno, digamos que sí te entiendo tu idea, la verdad está súper innovadora. Sin embargo, como los escáneres tienen que, digamos, si son de mano, pues la idea es darle todo el 360 al objeto, ¿cierto? Si son de mesa, pues los de mesa van girando. Si se pudiera construir, por ejemplo, un escáner de mesa, pues que ya existe, y que la banda que vaya pasando, mientras se va desplazando linealmente, pueda rotar las piezas mientras escanean, quizás ese sistema podría servir, ¿listo? Por ahora, digamos que con un solo escáner, pues no se podría, por lo que te digo, tocaría escanear una por una, entonces tocaría hacerlo manual todavía. A menos que se compren varios escáneres, por ejemplo, se pongan en diferentes posiciones y escaneen diferentes partes y luego se hace una integración, porque eso ya existe. De hecho, ya si tú quieres, por ejemplo, escanear una pieza, puedes escanearla por un lado, luego escaneas por el otro y haces una integración por características que unen las dos partes y generan todo el proyecto completo. Entonces, esa sería como la solución que yo le veo por ahora. Sí, muchos escáneres que mientras va pasando la pieza escaneen diferentes ángulos y logren después integrarse. O una mesa giratoria que vaya rotando las piezas mientras uno va escaneando todo, ¿listo? Pero pues ahí se estaría desplazando el escáner, se estaría moviendo, entonces de pronto por ese lado no sería tan viable. Sí, sería súper interesante un escáner circular con muchas cámaras que escanee pues toda la pieza de una. Sí, eso sería una innovación bastante interesante. Ahí sí se podría. Ok, muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Y Miguel, una pregunta, ¿tú has utilizado escáneres anteriormente o nunca? O pues impresión me dices que sí, pero ¿y escáneres? Alguna vez donde trabajaba antes sí vi una presentación creo que es como el de mayor gama que tienes, lo vi y escaneamos el espaldar de una silla. Yo trabajaba para el sector carrocero de buses y estábamos en el desarrollo de una silletería nueva. Sí se hizo el escáner de una espuma en la cual partimos para hacer un rediseño. Pero pues, o sea, en ese momento me quedó como de experiencia que es como para procesos de diseño como tal, pero para como tal un control de calidad de producciones como en masa, pues es muy complicado. Entonces, de pronto, o sea, sí tenía, digamos, ahorita que ya estoy migrando como a otra industria, de poder, pues como digo, poder organizar el control de calidad de otra manera, pero pues o sea, no encontrado la forma. Literalmente lo que hacemos es hacer lotes, porque pues poder revisar 4 o 5 medidas muy puntuales en 1000 piezas, pues se vuelve muy tedioso. Sí, Claro, hemos entiendo, intentado entiendo. como hacerlo con fotos, con revisiones, pero pues es muy complicado. Y de Claro, pronto entiendo. pensé que con esa tecnología aún se puede, pero creo que aún falta un poco de desarrollo.
Sí, digamos, los escáneres logran escanear toda la pieza, pero yo creo que lo que faltaría es un mecanismo. Yo creo que ya sería la construcción de un mecanismo que permita pasar todo el sistema por el escaneo. Sí, yo creo que sería más por ahí la cosa, como el mecanismo de escaneo, la técnica, pero sí. Pero Digamos también, digamos, en el tema de, o sea, listo, está el mecanismo en el cual la pieza pasa, se escanea, pero el proceso, por decirlo así, humano, que hay en el software de tomar toda la nube de puntos y darle un sentido como tal con respecto a la pieza patrón, por decirlo así, el modelo original, y que se haga, y en ese momento si ya empieza a trabajar el software de medir las diferentes instancias, ese proceso manual tampoco existe o sea, como un reconocimiento de la orientación de la pieza para que haga como la comparación de superficies. Entonces también se vuelve pues tedioso, porque digamos hay muchas piezas que nosotros trabajamos que, o sea, literalmente en mi manual dice revise, son 4 o 5 puntos que son pues los cruciales en la pieza. Normalmente pues claro. uno no revisa absolutamente todos los puntos, sino hay unos puntos cruciales que son los de encaje, pero pues tampoco hay una forma de hacerlo, digamos que el software me reconozca la orientación de la pieza, tampoco se puede. Entonces se vuelve pues manual y terminamos utilizando mejor galgas y probablemente me funcione de mejor manera. Ok, entiendo. Pues listo, digamos que para la producción en masa, o sea, que tú quieras medir cada una, sí, entiendo lo que tú dices. Sin embargo, generalmente la tecnología 3D logra escanear una única vez y digamos que con una impresora o con algún tipo de mecanizado, pues imprimirlo varias veces. Generalmente las tolerancias son de micras y digamos que no afecta tanto como a la calidad, sí, o sea, pues es eso. Pero bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Eh, Aquí están nuestros datos por si quieren seguir pues, explorando mucho más estas tecnologías. Cualquier cosa pregúntenos, que estamos disponibles siempre para ustedes. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Sebastián, por tu presentación. Gracias a todos por participar. Entonces, nos vemos en una próxima vez. Los que no pudieron estar conectados pueden ver la charla o si en algún momento se desconectaron, va a estar la charla colgada en nuestro canal de YouTube, Cocrea 3D. Y también, pues, agradecerles a todos. Recuerden la encuesta, recibirán un bono y nada, gracias a todos. Recording stopped.